Como verás, la política tiene distintas alternativas, distintos ribetes. Cristina asumió la presidencia, pero el otro peronismo está esperando ver cuál es el resultado de la conducción y sobre todo qué es lo que se puede construir de otra manera. Para hablar de este tema, para hablar de lo que dejó el discurso del presidente Javier Milei, esta noche convocamos al analista político Carlos Fara. Hola Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Silvi, ¿cómo va? Buenas noches. Bien, muy bien. ¿Qué te parece la vuelta de Cristina a la conducción del PJ, sabiendo que el otro peronismo le dice vos te equivocás, si nos quedamos con vos perdemos? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, yo creo que Cristina volvió, o mejor dicho, buscó la presidencia del PJ precisamente porque necesitaba, digamos, conducir desde lo formal y no solo más allá del liderazgo que ella pueda tener. Yo creo que un poco, digamos, también como le pasa a Macri en la presidencia del PRO, yo creo que son presidencias buscadas porque el liderazgo no alcanzaba a conducir efectivamente y obviamente hoy quedó demostrado. Ya había quedado sobre la mesa cuando Quintela se animó y Kicillof hizo un movimiento de cintura, pero precisamente, digamos, uno podía pensar que habían entrado en una tregua. Efectivamente esa tregua, digamos, se rompió hoy. Me parece que Kicillof entra quizá, digamos, en el momento político más importante de su carrera política y veremos, digamos, efectivamente cómo lo utiliza, teniendo en cuenta que tiene mucha presión de los intendentes para desdoblar la elección, lo cual, digamos, para la conducción de Cristina en la provincia de Buenos Aires sería un gran dolor de cabeza. Claro, ¿y hasta dónde va a poder el gobernador sostener un liderazgo teniendo en cuenta el ejemplo de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández cuando se quiere implementar un nuevo modelo en el PJ, que hoy por hoy parecería ser por lo menos el más visible sector opositor de la política al gobierno de Javier Milei? Sí, a ver, yo te digo, yo creo que es todo un interrogante, ¿no? Porque como Kicillof no tiene antecedentes de rebeldía política, ¿no? Salvo cuando de alguna manera, como decía recién, tuvo esa actitud un tanto oscilante frente a la presentación de listas de conducción del PJ. Entonces es una situación como muy novedosa. Kicillof no controla los bloques del Unión por la Patria dentro de la legislatura de la provincia. Y obviamente tiene un gabinete en donde hay varios integrantes que responden a la Cámpora o responden a Cristina. Entonces, yo te diría que puede ser que entremos en una situación ultra complicada, porque a Cristina tampoco le conviene que el peronismo en la provincia de Buenos Aires esté dividido, pero está claro, digamos, que en el medio la guerra interna se intensificó y que ella no tuvo, digamos, ningún gesto contenedor como para apaciguar la cuestión. Me parece que está muy jugado, digamos, a reforzar la figura de Máximo y la Cámpora en general, y eso a la corta o a la larga, digamos, tal cual vos estabas recién comentando, los que tienen más trayectoria, los que tienen más experiencia, como la CGT, digamos, son como muy conscientes de que efectivamente el modelo Alberto fracasó precisamente porque Alberto no era líder de nada, ¿no? En la que lideraba, digamos, era Cristina, que eso solamente sirvió como alquimia electoral. Ahora, Carlos, hay una cuestión y hay algo sobre lo cual sí la doctora Kirchner tiene mucha injerencia. De hecho, los vicepresidentes del peronismo son los presidentes de los bloques de diputados y de senadores. Y mañana en el Senado va a ocurrir algo que es muy importante, porque sin convocatoria a sesiones extraordinarias, el Senado se autoconvoca para definir la suerte del senador Edgardo Cuéllar. El kirchnerismo lo quiere echar, porque si echan a Cuéllar, entra una senadora de la Cámpora. El oficialismo y el sector dialoguista le quiere dar una licencia, pero Villarruel habla de sacar a la basura del Senado. ¿Qué puede llegar a pasar? Y en todo caso, ¿qué representa sin una decisión judicial firme la idea de remover, en este caso, a un senador? A ver, viste que los cuerpos respecto a las conductas de los integrantes son soberanos, ¿no?
porque, digamos, es una decisión política que tomás independiente, digo, por inconducta, como ha sucedido, digamos, en otros casos, que no tienen que ver específicamente con la necesidad de que exista un trámite judicial. Entonces, obviamente el kirchnerismo se agarra de eso porque le favorece, pero también, digamos, en un punto lo pone en un aprieto al resto, como diciendo, bueno, acá hay como pruebas muy evidentes, ustedes que se bajan las vestiduras por la corrupción, no me digan que no van a votar a favor de la expulsión de este senador. Yo creo que lo más probable, digamos, es que se junte mayoría para la expulsión, digo, porque al final, si los 33 de Unión por la Patria actúan en bloque, necesitas 4 más, 37, y claro. ahí tenés, y no es mucho eso, porque digo, puede plegarse alguna figura, digamos, del radicalismo, quizá pueda plegarse Lustó, etcétera, de manera que eso, digamos, puede tener un elemento importante en una situación en la cual Cristina tiene por delante, tal cual vos bien lo decís, control sobre los bloques durante el próximo año, porque si Unión por a la Libertad Avanza le va bien en la elección del año que viene, Cristina, a partir del 10 de diciembre de 2025, tendrá menos caudal político para poder negociar cosas productivas con Milei como sí lo puede hacer ahora. Ahora, y justamente en eso, el presidente Milei lanzó una advertencia al sector político. La Libertad Avanza tiene muy claro el objetivo de 2025. La política no es un asunto menor para la Libertad Avanza. De hecho, el propio presidente se explayó sobre ese punto con la advertencia, pero además con los proyectos que quiere debatir. Y además con la idea de una reelección. ¿Es prematuro hablar de esto? Porque, ¿cómo viste al presidente en ese mensaje, donde es cierto, habló mucho de economía, de reformas que están allí a la vista, pero donde la política estuvo muy presente también? Sí, totalmente. A ver, lo vi a un Milei totalmente sólido, digamos, en cuanto a que él al final obtuvo la razón, digamos, tanto desde el punto de vista de lo económico como de lo político, y que por lo tanto va por más en este segundo año. Por eso habló de una motosierra recargada, digamos, o en mayor profundidad. Creo que efectivamente cree que tiene el aval de la sociedad para poder profundizar eso, y que está totalmente jugado a poder lograr por lo menos, digamos, un objetivo de inflación realmente, digamos, muy baja, y llegar a la elección con una especie de primer gran objetivo cumplido, teniendo en cuenta que efectivamente ese era la mayor demanda de la sociedad en el 2023. Me parece que es un presidente, digamos, que está, yo te diría, totalmente satisfecho con lo que está haciendo, con lo que está ocurriendo, y que se siente totalmente liberado para plantear cualquier tipo de reforma. Ahora, Cristina Kirchner dijo hoy que la sociedad avala un ajuste que es un ajuste intenso y violento. ¿Coincidís con ese diagnóstico? Y en todo caso, ¿por qué la sociedad lo acompañaría? Mira, más allá de los calificativos que pone Cristina, pero digamos fue un ajuste fuerte, obviamente, creo que hace una correcta lectura sociológica, digamos, es verdad. Digo, la mayor parte de la gente dice, bueno, me gusta más, me gusta menos, pero algún ajuste había que hacer, no podíamos seguir así, 3 gobiernos seguidos que terminaron con balance negativo, y es como un reconocimiento de Cristina de que efectivamente Milei ganó la discusión del 2024 por lo menos. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, sucede, como decíamos, primero porque veníamos de 12 años de estancamiento económico, y eso hizo de 3 gobiernos que terminaran mal. La gente decidió correr un riesgo y probar con algo totalmente novedoso, con alguien que no tenía experiencia política y experiencia de gestión. Y el otro aspecto importante era que durante todo el año pasado, y alguna vez lo charlamos aquí contigo, veíamos a una sociedad que, más allá de quién iba a votar, coincidía en 3 cosas, ¿no? La primera era que la crisis venía de largo tiempo. La segunda cuestión era que para salir de la crisis íbamos a tener que tomar un remedio amargo, íbamos a tener que ver medidas impopulares. Y la tercera cuestión era que los resultados iban a tardar tiempo en llegar.
Todo eso, todos los elementos juntos, lo que significa es que el presidente tenía un hándicap, ¿no? Ujú. De expectativa en la sociedad, en la sociedad para un electorado, digamos, una sociedad argentina que llegó a la elección de 2023 con muy poca energía, ¿no? Una sociedad implosionada y no explosiva como la fue la de 2001, y que efectivamente estaba como muy predispuesta a que sea lo que Dios quiera con tal de salir de la crisis, y me parece que en ese sentido Milei pudo aprovechar Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hoy se conoció el dato de inflación de noviembre, 2,4%, el menor desde 2020. ¿Vos creés que el año que viene, en las elecciones de medio término, el electorado va a respaldar a Milei justamente por esta baja de la inflación, o sea, a reconocérselo en las urnas y al mismo tiempo castigar al peronismo por no hacerse cargo de ese problema, o que la demanda del electorado ya cambió? Bueno, a ver, primero está claro que la sociedad hace balance, ¿no? Con lo cual, si bien no todo quizá, digamos, hacia el fin del año que viene, no todo lo que haga económicamente Milei sea satisfactorio, ¿no? Es decir, es cierto que la inflación bajó y como resultado de que la inflación bajó, la parte de la demanda social se corrió a el tema del desempleo, lo cual era obvio por el tamaño de la recesión. Pero yo creo que el tema, digo, que por eso para el gobierno es muy importante tener por lo menos un gran objetivo concretado, palpable, sobre lo cual no haya discusión, y ese tema es inflación. Y aún cuando no todo lo que haga pueda ser satisfactorio, en el balance, digamos, debería darle la cuenta a favor de Milei. Un Milei que además del control sobre lo económico, la estabilidad del dólar, alguna reactivación incipiente, está también, digamos, parado sobre el hecho de que Milei vino a hacer un gran cambio, vino a hacer algo nuevo, no a hacer lo de siempre, que eso implicaba echar gente del sector público, ñoquis, terminar con curvas, etcétera. Todo ese relato que el presidente tuvo ayer tiene un aval bastante importante dentro de la sociedad, y creo que eso va a terminar pesando a favor en la decisión de voto del año que viene. Carlos, hay un punto, y es que en el mensaje del presidente se presentaron una serie de proyectos para generar cambios profundos que son muy importantes. Desde el régimen jubilatorio, el régimen previsional, pasando por una nueva reforma laboral más profunda, redefiniciones a propósito de las leyes de seguridad, lucha contra el terrorismo, pero fíjate qué situación paradójica. No ha convocado extraordinarias todavía y no se logró consenso para tener presupuesto para el año que viene. ¿Cómo imaginas la relación política del presidente con los gobernadores y con el Parlamento? Porque todo aquello que se apartó de la idea del oficialismo terminó vetado o suspendido en el debate, por lo menos hasta acá. Totalmente. Primero, creo que respecto a los títulos, me parece que son reformas muy ambiciosas, que me parece como que levantan el volumen, pero que son de difícil concreción, ¿no? Por lo menos seguramente tal cual se las imagina el presidente. De hecho, la verdad es que entre la ley ómnibus de febrero, que fracasó, y la ley bases, hubo una toma de conciencia de pragmatismo, porque el gobierno redujo bastante sus ambiciones de reforma, eso por un lado. Luego decir que me parece que la relación con los gobernadores va a seguir siendo tensa, porque el gobierno, el presidente particularmente, insiste mucho con este tema de que los tiene agarrados, ¿no? Por las necesidades económicas que tienen, y porque obviamente, digamos, si la motosierra sigue, significa que no habrá plan de obra pública ni transferencias de fondos discrecionales mayormente, y esto obviamente los va a llevar a los gobernadores a disciplinarlos, teniendo en cuenta que en el medio habrá que negociar coalición electoral de los gobernadores con la Libertad Avanza, cada uno en su distrito, armado de listas, etcétera. Nadie quiere contradecir un gobierno que en tu provincia está bien evaluado. Y me parece que el Congreso, si no se si no se deroga la ley PASO, empieza el cronograma electoral a principios de mayo. Eso significa que en abril vas a estar a pleno ritmo de negociaciones políticas, con lo cual si el Congreso, si se demora mucho
el trámite de extraordinarias. El 1 de marzo empiezan ordinarias y básicamente vas a tener muy poco tiempo como para poder empujar cosas, con lo cual yo creo que va a ser un Congreso poco activo, insisto, salvo que se suspendan o deroguen las PASO y entonces el cronograma empezará recién en julio. Entonces el gobierno tendrá un primer semestre como para poder jugar más en ese sentido. Muy bien, Carlos Fara, analista político, te agradecemos como siempre la posibilidad de pensar juntos en estos dos grandes momentos que tiene la política para el oficialismo y para la oposición, porque abren muchas puertas para debatir seguramente en el Congreso. Nos estamos viendo la próxima vez. Con mucho gusto, que tengas buena